En otros vídeos hemos hablado del mecanismo de consenso POW y la importancia del minado. Hemos hablado de Bitcoin y otras altcoins y cómo los mineros juegan un papel importante en la creación de las mismas. En este vídeo vamos a ver el minado en profundidad y su necesidad de alcanzar el consenso en Bitcoin. Entonces hablaremos de los pools de minería y cuál es su papel en el ecosistema de minado. Veremos los tipos de hardware a usar, como por ejemplo las CPU y las GPU. También veremos qué algoritmos POW existen y por qué. Bueno, en fin, el minado es realizado por los full nodes, como ya todo el mundo sabemos, que son parte de la blockchain. El minado es realizado solo por las blockchain con un sistema de consenso POW. Las transacciones son confirmadas por sistema de consenso y los bloques de estas transacciones son creadas y añadidas a la blockchain. Una vez que el bloque se ha añadido a la blockchain, hay una cierta recompensa para el minero que haya la solución POW. La solución POW es un proceso de búsqueda que involucra prueba y error en el cálculo del conjunto específico de hashes y que no existe algoritmo natural para hallarlo. O sea, tiene que ser a través de la prueba y error. Ya que la generación del bloque tarda de media 10 minutos, cuando la potencia de hasheo se incrementa, la dificultad también se incrementa al nivel necesario para que el tiempo de generación del bloque se mantenga estable. En Bitcoin son unos 10 minutos. Bueno, cuando los mineros se conectan a la red, hay varias tareas que el minero realiza para saber que estamos tratando con datos consistentes. En el contexto de Bitcoin, las tareas que realiza son las siguientes: la validación de las transacciones, que es el proceso en el cual las transacciones son validadas verificando, por ejemplo, la firma y las output. Validación del bloque, que se valida el formato del bloque. Creación del bloque, los mineros crean el bloque. Solución POW, consiste en la búsqueda de la solución POW requerido para hallar el consenso de red. En el caso de Bitcoin se utiliza el SHA-256. Y después tenemos la recompensa de bloque. El minero crea una transacción especial llamada Coinbase que otorgará una cierta cantidad de valor al mismo. Bueno, tenemos también el proceso de minado. El minado es principalmente realizado en blockchain basadas en Proof of Work o llamadas POW. El POW no es el único tipo de consenso que se usa, ni mucho menos. Hay varios tipos de consenso además de POW. El concepto de POW ya existía incluso antes que Bitcoin. Estos sistemas ya eran usados para resistir ataques de denegación de servicio, los llamados ataques DOS. También se utilizaban para evitar el spam, ya que cada vez que se realizaba una petición de algún recurso se debía realizar un trabajo computacional. Hashcash utilizaba el SHA-256 para limitar el spam y los ataques de denegación de servicio, ya que por cada petición que se realizaba se tenía que realizar un trabajo computacional. Una vez encontrada la solución se procedía a completar la petición. Bitcoin utiliza SHA-256, que es un algoritmo determinista, o sea, que si dos entradas son iguales, ¿vale?, sus hashes tienen que ser iguales, si no, no sirve, no vale. Bueno, en el minado se necesitan dos cosas para introducir en el cálculo del POW. Una de ellas es el encabezado del bloque creado y otra es la del nonce, que es un número mágico utilizado para variar la entrada de cada bucle que se hace. Se usa fuerza bruta o lo que se llama prueba y error para hallar la solución. La solución consiste en hallar un hash con un número determinado de ceros al inicio de cada cadena de 256 bits del hash. Para ello podríamos realizar también un algoritmo, ¿vale?, que lo podemos realizar ahora mismo. A ver, voy a abrir Visual Studio y vamos a crear un algoritmo POW. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es, le voy a llamar, por ejemplo, miner.py y lo voy a, lo grabo aquí, save, save,
miner.py. Vale, ahora sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es importar hasleaf. Lo vamos a hacer en Python, ¿vale? El algoritmo lo podemos hacer también en JavaScript, pero bueno, ya tengo vídeos hechos en JavaScript, con lo cual ahora pues mira, voy a utilizar Python. Vamos a importar hasleaf, que es una librería que nos va a dar las funciones, en este caso el SAT256, pero da muchas más funciones. Hasleaf, import hasleaf. Bueno, vale, lo que vamos a entonces ahora a poner, vamos a crear una variable que se llama difficulty, la vamos a poner por ejemplo en 3. Vamos a poner una frase que es la que vamos a codificar y va a ser igual a, la vamos a poner en binario, hola mundo. Vale, y vamos a poner el número mágico del que hablábamos antes, que es igual a 0. ¿Vale? Lo bueno que tiene estos vídeos es que no solamente se explica lo que es el mecanismo POW, sino que realmente se lleva a la práctica y se ve que realmente se comprende cuál es realmente la metodología y la ciencia que hay detrás de todo esto, no como muchos que se ponen a decir no, el método POW y tal, pero después no te explican más, ¿entiendes? Pues aquí lo vas a entender de forma muy sencilla. Bueno, entonces creamos el nonce, que es el número mágico y que vamos a ir variando cada vez que vamos haciendo, pasando el bucle una y otra vez. Y el hash, ¿vale? Hash, que va a ser la variable que va a almacenar el algoritmo, bueno, el algoritmo no, la solución hash 256. Vale, hasleaf.sha256. Vale. Vamos a poner frase más str11. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar una frase binaria, o sea, un string binario con un número. Entonces tenemos que pasarlo a string. ¿Vale? Y aquí ponemos x para que nos lo pueda devolver en forma xdigest, en forma de hexadecimal. Vale. Bueno, ponemos el bucle while, esto es importante, while hash, vamos a partirlo en una cadena, en una subcadena limitada por difficulty, vale, sea diferente a 0 repeat, bueno, no va a ser repeat, sino va a ser por, porque Python permite multiplicar cadenas de texto por la dificultad, mientras que el hash sea distinto al número de ceros que queremos crear al principio de la cadena, pues irá probando. Por ejemplo, nonce lo incrementará 1, el hash volverá a recalcular el hash, vamos al copy y paste. Vale, y lo que hacemos es imprimir el hash. Vale, una vez que haya la solución, pues la imprimimos. Print. Bueno, pues ponemos, yo que sé, ponemos hash, y vamos a poner también el nonce. Print nonce más nonce. Bueno, en principio espero que funcione, no se me haya olvidado nada, ¿vale? Lo salvo, a ver, vale, escritorio y Python miner. A ver, hay algún problema. Espera un momento. Hay algún problema que me está dando el mismo hash. ¿Y por qué me está dando el mismo hash? No sé. Me está dando el mismo hash porque no está variando el nonce. A ver. Vamos a ponerlo. A lo mejor alguno que esté viendo el vídeo ya sabe a lo mejor cuál es el problema, pero no lo voy a complicar, lo voy a poner así, ¿no? Pues no lo sé. A ver, frase. Vamos a str11.
Vale, ya sé lo que pasaba. El problema es que aquí no había puesto el hash igual a esto. Vale, ahora sí. Vale, no se puede concatenar. Hash. Vale, str. Vale, ahora sí, ahora ya funciona. ¿Vale? Como lo he hecho así en plan rápido, pues alguna cosa siempre se queda por ahí. Vale, ahora vemos que, por ejemplo, hemos hallado, tenemos una dificultad 3, significa que el hash que hallamos empieza por 3,0. Si yo pongo la dificultad 4, intentaremos hallar un hash que empiece con 4 ceros. A ver si me lo halla. Aquí, perfecto, mira, aquí lo tenemos. ¿Vale? El hash empieza por 4 ceros y lo ha hecho en 35.279 intentos, ya que en 11 se va incrementando en 1 cada vez que realiza un intento. Vamos a poner uno de 5, pero no creo que me lo vaya a dar, por lo menos en un tiempo decente, porque si no se me va a alargar mucho el vídeo. Pero bueno, ya básicamente veis cómo funciona el tema. Bueno, da igual, yo lo voy a dejar así, pero bueno, ya está. Vale, bueno, a ver, ¿qué más entonces? Bueno, el hardware de minado, pues bueno, el hardware de minado, bueno, la comunidad de minado de criptomonedas siempre ha estado innovando debido a la carrera de obtener mayores recompensas. Al principio se podía ganar recompensas con un simple PC de escritorio. Cuando empezamos con Bitcoin, cuando se empezó con Bitcoin, pues había mucha gente que minaba con el PC y ya. Y muchos se hicieron millonarios. Durante los días iniciales de Bitcoin este era el tipo de hardware que se utilizaba para ello, pero para otras criptomonedas este es el hardware que se utiliza, o sea, no está todo perdido. Pero cuando la dificultad de Bitcoin, por ejemplo, empezó a crecer, el minado de PC se convirtió en insuficiente. Considerando estos problemas, los mineros empezaron a usar la GPU, ¿vale? La GPU que la veis aquí. Bueno, las GPU son más potentes y soportan más el procesamiento paralelo. Las compañías como AMD y Nvidia tienen hardware, crearon y están creando hardware específico para videojuegos y también para el minado. Bueno, la dificultad de Bitcoin estaba creciendo también, seguía creciendo, entonces en escena entraron las FPGA. Que constituyen, que consisten en circuitos integrados que se programan para realizar una tarea concreta a nivel de hardware. Este lenguaje de programación se llama HDL o el llamado Hardware Description Language o lenguaje de descripción de hardware. La ventaja de estos dispositivos es que son programables. Los FPGA pueden ser construidos en bloque consiguiendo proceso paralelo masivo. Como el procesamiento es a nivel de núcleo, no existe sistema operativo, pero aún sí existe un firmware. Por ello es más rápido que una GPU, en torno a de 15 a 20 veces más rápido. Bueno, y de los el camino más directo ya sería al ASIC. Los ASIC son los llamados circuitos integrados de aplicación específica, que básicamente son lo mismo que los FPGA, pero directamente están en hardware. No existe lenguaje de programación ni software involucrado. Solo es un circuito que realiza una tarea concreta. Es hardware con una alta tasa de hasheo. Marcas populares son, por ejemplo, Bitman, Avalon, SigMiner, etc. Bueno, hay dos tipos de mineros, ¿vale? Hoy en día, el cloud mining y el hardware mining. En el cloud mining los mineros no son propietarios del hardware, sino que ellos compran potencia de cálculo y lo comparten remotamente con otros usuarios. Es una forma de minar más económico, por lo menos para empezar, y sobre todo con mínimo riesgo. A nivel de hardware es como una nube, como la nube de Amazon, Amazon Web Service o Google Cloud o Azure. Pero están optimizados para el minado. Algunos de estos centros son, por ejemplo, Genesis Mining, Ski CoinLab, etc. Y NiceHash también. Después tenemos el hardware mining. El hardware mining
realmente es el usuario el que construye su equipo de minería con los circuitos integrados de aplicación específica principalmente. Hoy en día usan anillos de minado con opciones de instalar múltiples GPU o múltiples ASIC o FPGA o bueno. Estos equipos se compran generalmente desde el principio, por ejemplo, se compra la caja externa y después se compra la placa base. Y después se van añadiendo las tarjetas hardware que se necesiten dependiendo de la criptomoneda a minar. Sobra decir que estos equipos pueden minar más de una moneda a la vez. Después estos equipos emiten mucha energía en forma de calor, con lo que se debe tener en cuenta, por ejemplo, instalar un sistema de refrigeración aparte. Bueno, aquí en esta parte, pues por ejemplo, aquí tienes por ejemplo equipos ya que vienen preconstruidos, sin apenas configuración. Algunos de los más ampliamente utilizados son en este caso, por ejemplo, Sharp Mining, y después tiene por ejemplo Mining Cave, ¿vale? No, este vídeo, o sea, no estoy haciendo publicidad de nada, simplemente que veáis las opciones que hay en el mercado. Y después están por supuesto los pools de minería, como todo el mundo ya conoce. Cada vez se suman más mineros, y cuanto más mineros se suman, pues la dificultad se incrementa. Los pools de minería son grupos de mineros que comparten la recompensa. El criterio utilizado para repartir las recompensas determina el tipo de pool que utilizamos. No voy a entrar en detalles de cómo son esos criterios de repartición de recompensas, ¿vale? Existe el PPS, el proporcional, el del método de geométrico doble y bueno, en fin. Eso es mejor que mires exactamente, por ejemplo, en páginas como por ejemplo btc.com, en AMP, por ejemplo, AMP.pool, en btc.top, en F2pool, en fin, existen muchos pools bastante populares, y si te interesa el tema, pues entra en alguno de ellos, y básicamente son prácticamente los mismos, lo único que tienen muchas opciones, y en fin, eso solamente pues estudiar cuál es la mejor forma de minar dependiendo de tus intereses.